Hola, muy buenos días amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una transmisión en vivo del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Continuamos con la campaña de estrés térmico por calor y sus afectaciones. Es importante recordarles que nos acompañen a través de las redes sociales del Consejo de Salud Ocupacional. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en LinkedIn y tenemos nuestro canal de YouTube. Le recomendamos visitar nuestra página web www.cco.go.cr, donde puede descargar todo el material que les estamos compartiendo en esta campaña de información y divulgación. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que ustedes deben de conocer: el proceso de aclimatación de trabajadores al calor. Un especialista médico del trabajo nos va a hablar sobre este tema y nos va a dar una serie de recomendaciones y una serie de indicaciones muy importantes que usted debe considerar a la hora de pasar de una zona regional a otra y hay un cambio brusco de temperatura, o bien cuando estamos expuestos a una alta temperatura en un centro de trabajo. Acompáñenos durante esta hora y unos minutitos más de esta transmisión en vivo con este tema. Les recordamos que también puede hacerle sus consultas al doctor Altamirano a través de la plataforma Zoom en el espacio de QR. Ahí puede hacer sus consultas o también las podremos atender a través de la red social de Facebook, donde también estaremos transmitiendo y colaborando con esta transmisión en vivo para que todas y todos ustedes puedan conocer sobre este tema. Seguidamente le damos la bienvenida al doctor Carlos Altamirano Pozo. Él es médico especialista del trabajo, tiene una gran trayectoria en el tema y evaluación del estrés térmico por calor desde el ámbito o desde su campo médico. Ha sido pionero en este tema y además es un gran colaborador y amigo del Consejo de Salud Ocupacional. Hemos tenido la oportunidad y la fortuna de tenerlo con nosotros en varias oportunidades hablándonos sobre este tema. Hoy les traemos este tema del proceso de aclimatación que, como les digo, es importante que lo conozcamos y lo más importante, que tome en cuenta estas recomendaciones. Doctor, muy buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, Eiror, muchas gracias por invitarme y poder conversar de este tema que en realidad vale la pena tenerlo presente. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos una vez más y, pues, por supuesto, agradecerle su tiempo, su dedicación y todo el empeño que le ha puesto a este tema, el cual ha logrado desarrollar a nivel país y por supuesto también a nivel internacional, porque ahí he compartido con él algunas charlas a las que me ha invitado y eso nos ha permitido ser referentes a nivel centroamericano y a nivel de otros países sobre el tema de estrés térmico por calor. Iniciamos, doctor, ¿qué le parece? Empecemos. Claro, doctor, ¿qué es un proceso de aclimatación? ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, hablar de aclimatación es hablar de adaptación, ¿eh, Ron? Ajá. El asunto es que nosotros tenemos que valorar que por el cambio climático, por el lugar donde estamos geográficamente, el calor y la temperatura es un factor de riesgo para los trabajadores, para los deportistas, para las civiles y para los militares, inclusive claro, en los países donde los hay, que cada día afecta más a las personas. Esto, pues nosotros podemos ver noticias en toda Latinoamérica y cuando vemos en los países que tienen 4 estaciones, cuando empieza la estación de calor, mueren tantas personas por calor, se murieron tantos trabajadores. Y el asunto es que por la estadística, los primeros días de trabajo son los que más gente mata. Claro. Eso significa de que la persona que no está adaptada a labores o actividades en las que la temperatura puede aumentar, no tanto del ambiente, sino la temperatura central del cuerpo, pueden empezar a tener enfermedades por calor y de ahí la importancia de tener un proceso de adaptación, de climatación adecuada. Es más, lo vemos, cuando la selección sale a jugar a un país o muy frío o muy caliente, se tienen que ir unos días antes para empezar a adaptarse a donde van a ir a jugar, o si no, no funcionan claro, como deberíamos. Nosotros desde el Consejo de Salud Ocupacional hemos tenido información
que este proceso de aclimatación ha sido muy complejo y la gente no lo ha estado tomando en consideración, por ejemplo, en la zona sur, donde en la construcción de edificaciones trasladamos personas trabajadoras de San José a la zona sur, a Paso Canoas, a Golfito, a Ciudad Neily, para que trabaje en esta actividad económica de construcción, y la gente lo primero que le da es un golpe de calor, porque si bien es cierto que estamos a una temperatura alta, que unos 30 grados podría ser un poquito más, un poquito menos en algunas circunstancias, en la zona sur han estado hasta 40, 41, ¿verdad? Entonces, sí, ese proceso de aclimatación que usted nos habla es súper importante. Retomando la primera recomendación del doctor, las primeras horas de ese proceso de aclimatación son fundamentales para que usted no tenga un golpe de calor. Bueno, seguidamente ahí los compañeros de producción nos pueden compartir la siguiente diapositiva. Ok, pasamos con la siguiente. Vemos un montón de noticias continuamente del tema, doctor. Realmente es importante tomarlo en consideración. En esta presentación que usted nos comparte nos habla un poco sobre eso. Sí, efectivamente, vemos en las noticias, y ahí puse periódicos o notas de noticias de diferentes partes de Latinoamérica y de Europa, porque este es un problema de todos. De todos. De todos. Okay. Y en nuestro país, los que tenemos que estar recibiendo a esos pacientes, empezamos a ver personas con calambres, personas con alteraciones de la función renal, personas con problemas de deshidratación significativo y lesiones musculares y cuestiones de ese tipo, que uno dice, no, esto es por trabajo y por esfuerzo, donde la temperatura central del cuerpo ha aumentado, que eso es lo que vamos a ir tratando de edificar un concepto para que podamos entender qué es la enfermedad por calor y de allí la importancia de aclimatarse. Ok, súper importante. Muchísimas gracias. El doctor nos dice, esto es un problema de todos. No es un problema solo en Costa Rica, amigos y amigas. Es un problema a nivel mundial. Los efectos del estrés térmico por calor causados por el cambio climático nos está afectando a todos. Así que a veces creemos que trasladarnos del país o cambiarnos de región va a funcionar, pero eso no es cierto. El mismo doctor nos está comentando que esto es un problema de todos. Continuamos con la presentación que nos trae el doctor y ahora tenemos una pregunta muy importante que viene. ¿Cuáles actividades laborales son propensas a provocar estrés térmico por calor? Ok, eso es interesante porque usualmente cuando pensamos en calor pensamos en el sol. Ajá. Está bien. Cualquier actividad que se realice bajo la influencia de la radiación solar, estamos hablando construcción, estamos hablando jardinería, estamos hablando labores agrícolas, estamos hablando de pesca, estamos hablando de lo que sea que se exponga al sol, puede generar enfermedad por calor. Pero también dentro de un bananal o de una plantación de palma de azúcar, donde estás a la sombra, la humedad y la temperatura también aumentan y ese esfuerzo genera de que la persona también se lastime. Okay. O un civil o una persona que no está trabajando, que está en un gimnasio, que no está acostumbrado y está haciendo deporte, esa persona también puede aumentar su temperatura porque el calor se va a dar por dos razones. Uno, porque el que recibimos de afuera, pero también el que nosotros producimos. Porque los seres humanos, como dice la lámina que se guía, donde les pongo un diagrama bastante complicado, ya casi la tenemos. Okay, somos seres endotérmicos, o sea, nosotros producimos calor. Ah, ok. Nosotros producimos calor. Ahí está. Ahí está. Vean ustedes, marqué 3 círculos. Nuestro propio metabolismo produce calor. Okay. ¿No es cierto? O sea, cada vez que usted está digiriendo, cada vez que usted está circulando su sangre, está produciéndose calor del metabolismo. Pero también está el calor que se genera de fuera. ¿Por qué? Porque la ropa que nos ponemos, imagínense un trabajador que está a las 10 de la mañana en una plantación de piña o de lo que fuere, con un kimono, con un sombrero, con una máscara, con guantes, o si está aplicando plaguicidas,
cubierto ese calor, también aparte del sol, el calor que él genera, el calor que la ropa no deja evaporar sudor y demás cuestiones, entonces hacen de que la exposición al calor sea la que produzca enfermedades o condiciones individuales, o sea, los que somos más gorditos o cuando somos más viejitos, tenemos también la tendencia a manejar peor el calor y la resistencia física. Si una persona es sedentaria o si es deportista, pues su actividad física también ayuda a que maneje o no maneje el calor. Entonces, de alguna manera son muchos los factores que hacen que nosotros tengamos que estar en condiciones calientes, que no son solamente el sol, que pueden producir enfermedad. ¿Ves? Claro, si retomamos lo que nos dice el doctor, vean qué interesante esta diapositiva que les estamos compartiendo acá. Dice, organismos endotérmicos, generamos constantemente calor. Entonces el doctor nos hace la referencia con un dato muy importante. El calor que producimos nosotros como seres humanos, más el calor que produce la ropa que utilizamos, más la temperatura que está ya del ambiente. Es una carga de temperatura, doctor, increíble. Es una carga increíble. Muy fuerte y verdaderamente entonces, ¿cómo logramos manejar esta temperatura? Porque la que ya producimos nosotros, ¿hay forma de cómo controlarla? Sí, claro. El cuerpo en su fisiología normal es maravilloso. Nosotros tenemos unos mecanismos termorreguladores que son capaces de sentir de 1 grado en adelante como para generar defensa contra el calor. Y en las diapositivas, si quieren, pongamos la que sigue, para que la veamos. Esta, sí. Nosotros nos movemos en un rango de temperatura de 36,4, 37, digamos, para redondear. Pero con solo que nos movamos 1 grado hacia adelante, hacia los 38 o hacia los 36, nosotros vamos a generar una respuesta. Y esa respuesta es, si nos movemos hacia el frío, digamos, vamos por el Cerro de la Muerte y nos bajó 1 grado la temperatura central. Cuando yo hablo de temperatura central, no es la temperatura de la piel, es la temperatura adentro del cuerpo. ¿Ok? Adentro del cuerpo. ¿Cómo lo medimos? Pues con la temperatura rectal, o actualmente, digamos, en investigaciones se está usando que se les da una cápsula que es un termómetro, que se lo tragan y estas personas podemos estar midiendo por Bluetooth, por ejemplo, se monitorea la temperatura y así es como se están corriendo en este momento varias investigaciones de temperatura central y nosotros vamos a ver con que baje 1 grado generamos respuesta. ¿Cuál respuesta? Empezamos a tiritar. El tiritar produce movimiento muscular que aumenta la temperatura, el grado. Es más, cuando, sobre todo los hombres que orinamos de aparado, perdonen la expresión. Claro. Si usted está en una actividad, en una noche o así, y va al baño y orina muy rápido, las personas me dicen, qué raro, porque cuando yo orino a veces están riendo todos. Porque cuando yo... porque a todos les pasa seguramente, doctor, ¿verdad? Porque cuando yo orino me da un temblor. Y es porque usted perdió una carga de calor central que tenía en la vejiga, pierde 1 grado y el cuerpo hace un tiritón y sube el grado, ahí está. Es un mecanismo termorregulador. Pero para el otro lado, para el calor, que es de lo que estamos hablando, cuando nosotros subimos 1 grado, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Abre los poros, las glándulas sudoríparas empiezan a mojar la piel y se da lo que se llama el efecto radiador. La piel se moja, supuestamente el viento que se mueve alrededor enfría ese sudor, esa temperatura de la piel baja y se envía más sangre hacia la piel, entonces esa sangre que está pasando más cantidad por la piel baja 1 grado de temperatura y se devuelve adentro enfriada como un radiador. Esos son los mecanismos que nosotros tenemos. Entonces el sudor y el aumento de sangre hacia la piel o el tiritar y el cerrar los vasos de la piel para que nosotros conservemos el calor interno cuando hace frío, o sudar y mandar más sangre a la piel cuando estamos en un ambiente caliente. Pero llega un momento en que la temperatura central sube más de eso, donde ya no somos capaces de activar y es donde empiezan a aparecer los síntomas del malestar o de la tensión por calor. Y ahí es donde
aparecen los trastornos por temperatura, la enfermedad o las lesiones por temperatura, que pueden ser sencillas. Ahí las tenemos. Lo primero es el síncope por calor, es un desmayo. Aquella persona que está caminando, que está en la playa, que se asoleó mucho o que estaba teniendo una actividad en construcción o estaba trabajando en su jardín y de repente empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque mucha sangre está circulando hacia la piel, está sudando mucho, la presión central en el cerebro se baja porque toda la sangre está en la piel. Y esa persona siente un desmayo y siente que se va a desmayar, se sientan por ahí, el cuerpo lo vara a uno, lo vara de tal manera de que usted tenga que sentarse, disminuir su actividad física y ojalá ponerse a la sombra para recuperar. Ese es el síncope por calor. O la otra es que la sangre tanta empieza a ser enviada a la piel que a algunos lugares se empiezan a hinchar, y eso pasa cuando salimos a caminar. A veces uno dice, hey, vamos a caminar, a hacer un ratito de caminata por la montaña el domingo, y cuando usted viene están con las patas hinchadas, las manos se le hinchan, ya los anillos no le salen. Y entonces la persona, pasan unas horas y esa sangre va a volver a la circulación central y pues vuelven a recuperar. Pero también están las otras, que están en la otra lámina, como cuando nosotros sudamos, el sudor se acompaña de electrolitos: sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio. Esos son los 5 electrolitos que están en el sudor. Sí, es que realmente botamos bastante, ¿verdad? A través del sudor. Mientras menos aclimatado, más electrolitos botamos. Menos aclimatado, más electrolitos botamos. Sí. Y entonces, pues de ahí empiezan a perderse sustancias como potasio, como magnesio, como calcio, que pues no son suficientes como para que te dé osteoporosis tampoco, ¿va? Si perdes calcio, pero sí son suficientes como para que el músculo se resienta, y la contracción muscular, que depende de electrolitos como sodio y potasio, no se dé adecuadamente y empezamos a tener calambres por calor. Entonces esa persona está trabajando y se arratona toda, o empiezan a tener calambres, adormecimientos y demás que les pasa cuando están expuestos al calor. Y el agotamiento, que es esa persona que empieza a sentirse demasiado cansada, que ya no tiene fuerzas, está extenuada. Pero eso no es tanto por el sol al que se están exponiendo, sino porque su temperatura central está aumentando, porque ha perdido la capacidad de regulación del calor, que eso es fundamental que lo tengamos claro. O sea, no es el calor de afuera el que me está enfermando, es el calor que estoy produciendo y que estoy recibiendo y que no estoy siendo capaz de evacuar para sostener mi rango de temperatura normal. Eso es lo que me está produciendo estos síntomas. Entonces no es el sol, es el calor interno, el calor central, la temperatura central, la que me está afectando, para llevarme a, veamos la diapositiva que seguía, que dice el golpe de calor. Porque nosotros a cualquier cosita que nos dé, pensamos y decimos que es un golpe de calor. Pero en realidad el golpe de calor es una emergencia. O sea, esa persona ya perdió su capacidad de controlar el calor, la temperatura central sube por dentro y por fuera, entonces tenemos una persona caliente con fiebre, aparentemente usted la toca y está caliente. O sea, estamos hablando de temperaturas de 40 grados al termómetro. Estamos hablando, una persona empieza a tener alteraciones del sistema nervioso central, pueden convulsionar, están inconscientes. O sea, esto es una verdadera emergencia, y ahí es donde ocurren los casos de la gente que se te muere. Eso es, o sea, hay una hipertermia severa con temperaturas de 40, 42 grados, alteraciones del sistema nervioso central, incluido convulsiones, la piel está caliente y está seca, porque al perder esos mecanismos de sudoración, de control del calor, la persona también deja de sudar. O sea, es una cuestión seria, realmente ese es el golpe de calor. Ok, doctor, ya tenemos consultas a través del Zoom y a través de las redes sociales. La primera consulta nos dice Armando Pacheco: ¿el doctor nos podría definir qué es golpe de calor? Bueno, eso que les acabo de decir, el golpe de calor es una emergencia médica en la cual la persona ha perdido definitivamente sus mecanismos de regulación de calor. Entonces la temperatura del cuerpo aumenta, su sistema nervioso central
entra en alteraciones en las que puede hasta convulsionar, sus glándulas sudoríparas dejan de funcionar y la persona se seca más bien y estamos frente a una lesión seria que puede causar la muerte. O sea, por golpe de calor es una persona que está en cuidados intensivos, que hay que meterle líquidos fríos, hay que meterlos a veces en hielo, etcétera, porque esto es serio, esto realmente es serio. Ok, muy importante lo que nos comenta el doctor Altamirano en esta mañana. El golpe de calor, amigos y amigas, es una emergencia. Esto le puede causar la muerte. La muerte. ¿Verdad? Porque usted ha perdido esos mecanismos termorreguladores que el cuerpo necesita para hacerle frente al calor. Según lo que nos dice el doctor, que producimos nosotros, sumado al calor externo que también normalmente nos puede afectar. Síganos acompañando, le recordamos una vez más que a través de las redes sociales del Consejo de Salud Ocupacional, de Facebook y de nuestra plataforma Zoom, puede hacer sus consultas y aquí el doctor Altamirano en tiempo y forma se las puede atender. Continuamos, doctor, hablando sobre temas muy importantes, teniendo claro entonces que el golpe de calor es una verdadera emergencia. Tal vez si podemos volver a compartir otra vez la filmina que está con la letrita roja, que es un verdadero, esa misma. Muchas gracias a los amigos de producción. Amigos, les compartimos esta diapositiva y los llamamos a hacer prevención y a tener en cuenta que es el golpe de calor producido por el estrés térmico una verdadera emergencia, de acuerdo a lo que nos está diciendo el doctor Altamirano en esta mañana. El día martes que tuvimos la transmisión en vivo con la ingeniera Mónica Money, ella nos hablaba sobre la importancia de recurrir al profesional competente para atendernos en el caso de que suframos un golpe de calor. Hoy el doctor nos reafirma desde su posición médica y su gran conocimiento en este tema que es una verdadera emergencia. Doctor, si nota un golpe de calor en el momento, siempre lo más recomendable es recurrir al 911, llamar a la Cruz Roja, trasladarse a un hospital. Pero en ese momento del golpe de calor que nos da en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿cuáles son el ABC de medidas preventivas que podríamos tomar? Claro. El martes nos decían, le podemos echar agua con un rociador, le damos una botella de agua fría, le ponemos un pedazo de hielo. ¿Qué podemos hacer? Para llegar al golpe de calor, que es la emergencia real, nosotros hemos tenido que haber pasado por un montón de otras cosas, ¿no? O sea, empezamos a tener una sudoración que no fue adecuada, nos empezamos a deshidratar, empezamos a sentir fatiga, nos sentimos débiles o nos pudimos desmayar y la persona siguió expuesta. En esas etapas previas, sí, o sea, desde que la persona se está sintiendo mal, pásenlo a la sombra, quítenle todo lo que puedan, déjenlo lo más fresco que puedan, ventílenlo, que reciba aire fresco. ¿Por qué? Porque al enfriar su piel, la sangre que está pasando por esa piel se va a meter más fría. Hay veces podemos mojarlo, rociarlo, todo eso vale. Pero la persona cuando aumentó la temperatura, empezó a convulsionar y está seca, no, eso es una emergencia y salga corriendo para el hospital porque eso es malo, eso es malo. Pero también, doctor, ¿será recomendable ponerle un ventilador o meterlo a un lugar donde tenga el aire acondicionado súper bajo para bajarle la temperatura así de golpe? ¿Podría ser válido esto también? Sí, siempre hemos tenido temor de los cambios bruscos de temperatura. Correcto. Porque pueden producir lesiones de este tipo. Pero, infecciones respiratorias, alteraciones pulmonares y cuestiones de ese tipo. Claro. Pero si una persona se está exponiendo al calor, está generando calor, lo primero que podemos hacer, digamos, es ponerlos a la sombra, quitarles toda la ropa para que la persona empiece a ventilar, pero darle a tomar líquidos fríos que va a meter hacia el sistema digestivo, cambios de temperatura significativos, y si no, poco a poco lo vamos metiendo a ambientes cada vez más fríos hasta terminar en una pila con hielo, pero normalmente una persona empezó a sentirse mal con solo que lo sentemos, le quitemos todo lo que lo está aprisionando y que no está dejando que su calor se evapore, por decirlo de alguna manera,
y le empezamos a dar un poco de líquidos fríos, esa persona va a empezarse a recuperar. Ok, qué interesante lo que nos comenta el doctor Altamirano. Quítele la ropa, siéntelo en un lugar donde tenga sombra, que su cuerpo se refresque, dele agua fría para que el sistema digestivo vaya recuperando, métalo paulatinamente a un lugar donde vaya cambiando de temperatura. Nos dijo que hasta ponerle un ventilador al frente puede ayudar. Hasta una pila con agua con hielo es una alternativa que más adelante nos va a hablar un poquitito más sobre eso en caso de que usted empiece a tener un golpe de calor. Recordemos que el proceso de aclimatación es muy importante y de eso nos está hablando el doctor Altamirano Pozo en esta mañana. Síganos a través del Facebook si no ha logrado conectarse a través de nuestra plataforma Zoom, y si está con nosotros por Zoom, síganos acompañando, que con el doctor Altamirano tenemos muchas más recomendaciones. Doctor, en la diapositiva siguiente nos habla sobre trastornos por temperatura. Si la podemos ahí compartir, por favor. Esa misma, muchísimas gracias. Nos habla sobre ambientales y nos habla sobre individuales. ¿Qué es ese diagrama que nos trae el día de hoy? Sí, miren, cuando nosotros estamos hablando de calor, nosotros tenemos varios factores que son de afuera, que son de adentro o que son laborales, que van a ayudar y que van a permitir que nosotros tengamos esta exposición al calor. Por ejemplo, dentro de los factores ambientales, bueno, la temperatura del ambiente donde estoy trabajando, o sea, no es lo mismo trabajar en el Cerro de la Muerte o trabajar en Guanacaste, o sea, estamos hablando de extremo a extremo, doctor. De extremo a extremo, temperaturas húmedas, no es lo mismo trabajar en Guanacaste que trabajar en Golfito, o sea, donde la humedad es del 95-98%, donde es tanta el agua suspendida en el ambiente que no puedes sudar. Okay. Porque las glándulas sudoríparas no pueden echar ese sudor porque la humedad del ambiente es alta que no te permite sudar. Okay. Entonces agua caliente se te está quedando adentro. Okay. Ajá, Entonces, estamos hablando de que temperatura y humedades altas afectan. Exposición directa al sol, la radiación solar como calor que calienta cosas. O sea, yo no sé si ustedes han visto, pero en la playa vamos a caminar a pata pelada sobre la arena y nos quema. Claro. Porque el sol calienta, el cuerpo también lo calienta el sol. Las fuentes radiantes en el interior, estamos hablando de gente que trabaja en panadería, gente que trabaja en fundiciones, gente que trabaja en soldadura. Son ambientes que se ponen calientes también. O sea, imagínense un panadero a las 10 de la mañana en Guanacaste haciendo pancito. O sea, eso es calor y ese cuerpo está expuesto a ese calor. Las cocinas también, por ejemplo, las sodas, los restaurantes también son ambientes calientes. Doctor, tal vez ahí quisiera que nos amplíe un poquitito más. Estos ambientes cerrados a altas temperaturas también sufren afectaciones por estrés térmico y también deben de llevar un proceso de aclimatación. Por supuesto, porque son personas que, póngale que usted venía de trabajar en una soda que usted tenía en su barrio, que era abierta, y le dieron trabajo en un restaurante, en una cuestión que es más grande, más cerrada, más húmeda, donde hay un montón de gente, donde hay un montón de cocinas. Esa persona no está acostumbrada. Los primeros días salen mal de ahí. Okay. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que están mal? Uno, porque llegan muy cansados. Okay. Dos, porque han sudado mucho. Yo no sé si ustedes sabían, pero una persona que no está aclimatada sudando puede perder 1.5 kilos de peso por hora. Sí, claro, después lo recuperan. Eso no es peso que adelgaza. Porque es agua que están perdiendo, es el líquido que están perdiendo. Okay. Pero los primeros días, junto con ese líquido, van, como les decía, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Todos los electrolitos que son muy importantes para el cuerpo. Son muy importantes. Esa persona empieza a orinar muy oscuro, empieza a tener muchísima sed y empiezan a andar muy cansados. Claro. Usted lo ve en un trabajador de un hotel, de una cocina, de lugares grandes que son muy calientes. Claro. O hablemos de saunas, hablemos de spa, un montón de cosas que son calientes, que son ambientes calientes. Sí. El doctor Altamirano nos dice en esta mañana, vean qué interesante, lugares cerrados, sodas, talleres, panaderías, saunas, jacuzzis, restaurantes donde tienen cocinas
varias cocinas y muchísima gente, son lugares en los que las personas trabajadoras están expuestos también a altas temperaturas y el doctor nos dice deben de tomar las mismas recomendaciones para ese proceso de aclimatación. Muy importante entonces. Y si nos da un golpe de calor en estos espacios cerrados, ¿el proceso es igual, doctor? Sí, el proceso es igual, hay que sacarlo a un lugar Más fresco. más fresco, quitar la ropa para que esa persona se refresque, ponerle aire, que circule el aire, para que vayan enfriando. Ok. Una de las cosas que te decía es que estas investigaciones empezaron a hacerse mucho en deportistas. Okay. ¿Por qué? Porque cuando uno sale se calienta, ¿no? Pero también se han visto en militares. Los militares también son personas, o sea, ustedes ven un militar que está entrenado y son personas que ustedes los mandan a la montaña y se lastiman igual, aunque sean personas que están entrenadas. Deportistas de un país a otro se lastiman también. Claro. Entonces, actualmente, por ejemplo... Perdón, doctor, y que estén realizando un trabajo. Y que están realizando un trabajo, por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, investigaciones en el ejército de los Estados Unidos, donde enviaban soldados a Irak, Irán, que son cambios de temperatura abrumadores. Ajá. Ellos inventaron cosas como tener un estañón partido a la mitad lleno de hielo, de aguas de hielo. Entonces estos chavalos hacen ejercicio, qué sé yo, y lo que hacían era meter los brazos en esas palanganas. ¿Por qué? Porque la piel se enfriaba rápidamente y como la sangre está pasando por ahí, enviaba sangre fría adentro. Entonces también hay veces mojando o poniendo hielo en algunas partes o con presas frías, pues también ayuda a que una persona se está sintiendo mal. Lo que estamos buscando no es refrescarlo, lo que estamos buscando es disminuir 1 o 2 grados la temperatura central de esa persona. Ok. De hecho, tengo una pregunta de Yasmín Sánchez. Nos dice, buenos días, doctor. ¿Podríamos usar una sábana térmica en tanto llega la atención médica? Una sábana térmica, entendiendo por sábana térmica, hay sábanas térmicas que impiden que usted se enfríe. En los lugares fríos, te ponen una sábana térmica, que es una vaina como un papel de aluminio que no deja que perdas calor. Ok. Pero si estoy deseando perder calor, una sábana térmica que te retiene el calor nos va a empeorar el problema. Nos va a empeorar. Entonces no es recomendable usar una sábana térmica siempre y cuando sea de estas que nos da más bien calor en lugar de refrescar. Si es una sábana que te enfría, que tiene mecanismos para enfriar tu piel, sí, podemos usar cualquier cosa o compresa, una compresa mojada en agua fría que te la pones encima mientras se recurre a los servicios de urgencia, sí se pueden usar. Ok. La otra pregunta que igual don Armando nos dice, doctor, pero ¿no afecta el cambio brusco de temperatura para un paciente que esté en presencia de un golpe de calor? Es que usted nos aclaró, cuando ya estamos en presencia de un golpe de calor, salga corriendo para el hospital. Sí. Cuando el calor es lo que te está produciendo la lesión, tenemos que bajar esa temperatura. Ok. Antes del golpe de calor, entonces. Culturalmente tenemos la tendencia a pensar que los cambios bruscos de temperatura enferman. Y sí es real, o sea, si yo estoy calientito en un país donde hay un invierno, estoy en Argentina, por ejemplo, visitando a los argentinos, tomándome una copa de vino, estoy a 36 grados calientito, o 34 o 29 grados calientito, a la par de una chimenea, tomándome un vinito y qué sé yo, y salgo a donde está menos 4 grados de temperatura, se me vuelve la cara o me da una bronconeumonía, porque es cierto, o sea, los cambios bruscos de temperatura hacen que el epitelio respiratorio se paralice y está resfriado. Y tiene un cambio de temperatura, por ejemplo, hace que las bacterias que tenía en la garganta se le bajen y le pueda dar una bronconeumonía. Estoy de acuerdo. Claro. Pero cuando estás en una emergencia de que esta temperatura te está matando, ahí qué importa, después vemos cómo le quitamos la bronco. Claro. Lo importante es que no llegue el golpe de calor. Lo importante es que no lleguen aunque posteriormente a la medida que tomaste te traiga otra afectación. Sí, pues sí, es lo mismo cuando uno tiene un paciente en paro y le tiene que dar masaje cardíaco y le quiebra una costilla. Y después vemos qué hacemos con esa costilla, pero hay que salvarle la vida a la persona. O sea, estamos frente a algo de vida o muerte. Ok, muy importante lo que nos recomienda el doctor. Vean qué interesante. Son detalles tan importantes que usted debe definitivamente de conocer. Por eso hoy lo trajimos aquí para que esté con nosotros en esta transmisión en vivo y usted comprenda
¿Cuáles son esas recomendaciones y esas medidas preventivas que usted debe de tomar? Don Armando nos consulta, en el golpe de calor el cambio de temperatura le puede traer más repercusiones, claro, pero el doctor está siendo enfático en decirnos que lo que debemos evitar es ese golpe de calor y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el golpe de calor. Y ahí sí es donde los cambios de temperatura, el abanico, el aire acondicionado, el agua fría, rociarle agua, quitarle la ropa, ponerlo en un espacio bajo la sombra, son medidas que a usted le pueden funcionar antes de llegar al golpe de calor. Recordemos que el doctor ha sido también enfático diciéndonos, si tenemos el golpe de calor, tenemos que salir corriendo al hospital. No hay otra alternativa, ¿verdad, doctor? Eso nos dijo. No hay otra alternativa. Ok. Bueno, doctor, continuamos con la presentación de la diapositiva que nos traía, por favor. Sí. Les decía que también dentro de esos factores hay cosas que son laborales, estar en un ambiente donde no hay cantidad de líquidos para estar tomando, donde el esfuerzo es mucho, los equipos de protección o la ropa son muy calientes, eso lo podemos entender. Pero también las condiciones como individuales, o sea, mientras mayor soy yo, manejo peor el calor. Mayor en edad, doctor. Mayor en edad, manejo peor el calor. Disculpe, ahí más bien ahorita nos hicieron una consulta, doctor, que para no dejarla pasar, que de momento no entendí, pero ahora que usted nos habla sobre eso, creo que es importante retomarla. David Maraciegos nos dice, ¿en qué momento podemos detectar si ya contamos con andropausia o menopausia? Bueno, la menopausia es un cambio hormonal. No tiene nada que ver con temperatura. No, sí tiene que ver con temperatura. Sí, porque conforme una mujer que tiene activos sus ovarios, ¿ok? Está produciendo estrógeno, o sea, está antes de la menopausia, ella tiene fluidos, líquidos en la piel, hidratación y muchas cosas que son mucho mejores que una persona que ya pasó la menopausia. Las señoras posmenopáusicas tienen pieles un poco más gruesas, un poquito más secas y demás. Las señoras siempre normalmente se cuidan mucho, se están hidratando muy bien, usan cremas para hidratación de la piel, sobre todo porque la señora nota que después de la menopausia su piel se seca. Okay. Entonces, si es una persona que no se ha cuidado, pues maneja peor el calor, los líquidos y demás que una premenopáusica. Okay. La andropausia es diferente, vean, el testículo en el varón, que es el que produce la testosterona, funciona en niveles normales hasta como los 70 años. Y la andropausia real del varón ocurre después de los 70. Antes de eso, no podríamos decir que es por andropausia, pero sí después de los 50 años el varón también, su piel empieza a ser más delgada, empieza a ser más seca, que depende de otros factores, no solamente el factor hormonal. Entonces, también manejamos mal, después de los 50 años manejamos mal volúmenes de líquidos, hidratación de la piel y cuestiones de ese tipo. Entonces, en general, conforme aumenta la piel, manejamos peor el calor. Conforme aumenta la edad, manejamos peor el calor. Entonces, si usted está en un periodo de menopausia o andropausia, el doctor nos dice debe de tener mayores medidas preventivas si está expuesto a altas temperaturas. Exactamente. Doctor, seguimos con las consultas. Nos dice, varias veces he preguntado sin una respuesta acertada. Me gustaría saber qué piensa el doctor Altamirano. A un paciente con presión alta, ¿qué alternativas puedo tener para brindarle un hidratante que no le afecte? Nos pregunta Daisy Vargas. Otra de las cosas que en esa diapositiva aparecía ahí es el uso de medicamentos. Ok, ya ahorita nos la compartimos. ¿Por qué? Porque las personas enfermas, las personas que tienen enfermedades crónicas, ahí sale, si nosotros vemos hacia la izquierda abajo ahí dice embarazo, medicamentos y qué sé yo. Okay. Una persona que usa medicamentos, un hipertenso, puede usar medicamentos que son diuréticos. Los diuréticos hacen perder líquido, hacen perder sodio, hacen perder potasio, manejan mal la hidratación. Pero también usamos vasodilatadores, usamos otro tipo de medicamentos que también nos pueden permitir manejar mal. Entonces, por ejemplo, una persona que es hipertensa sale a caminar, el señor con su señora, y va a sentir que él se acalambra más fácil. O él va a sentir que el calor le cae, lo abruma más
que antes, cuando no lo era. Pues sí, porque el uso de ciertos medicamentos ayuda a que esa persona maneje mal líquidos, maneje mal sus mecanismos termorreguladores que lo hacen que pierda ese gradito de temperatura que está subiendo. Entonces, ante la pregunta de esta persona que nos está diciendo que si una persona que es hipertensa, ¿qué bebida hidratante no le va a afectar? Miren, si una persona es hipertensa y está bien controlada y el hidratante lo va a usar para deporte, puede usar cualquier hidratante para deporte, mientras mantenga su hidratación adecuada, es decir, desde el principio tiene que salir estando bien hidratado y durante su actividad mantenerse bien hidratado. Si son trabajadores, hay una ley que habla, que esa es una cuestión que vamos a tratar en otros temas, claro, pero también la hidratación habla de que nosotros tenemos que tener agua, porque estamos perdiendo agua. La persona aclimatada pierde más agua y pierde menos electrolitos. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero la persona que no está aclimatada pierde más electrolitos y menos agua. Entonces se acalambran y se lastiman mucho. Con más frecuencia. Sí. Entonces, doctor, nada más como para repasar el concepto. Entonces, si no está aclimatada, pierde más electrolitos. Si está aclimatada, pierde más agua. Pierde más agua y tolera mejor, porque los electrolitos, o sea, esa pérdida de agua la tolera mejor porque está aclimatada. Ahorita vamos a ver una gráfica para que me entiendan lo que quiere decir. Pero esa persona hipertensa, ante la pregunta, puede hidratarse con cualquier hidratante siempre y cuando salga bien hidratado, se mantenga bien hidratado en su actividad que lo está teniendo. O sea, y que su presión arterial esté bien manejada. Si usted me está hablando de un hipertenso que no está bien manejado, pues ya hay un poquito de hidratante, puede que le suba la presión más bien por el montón de sodio y potasio que le está metiendo. Y si está en una actividad donde no va a necesitar, no se está deshidratando mucho, ni está perdiendo mucho electrolito, pues entonces le estamos metiendo más. Entonces, lo que tenemos que buscar es tener un equilibrio. Y para empezar ese buen equilibrio es tener un buen control de la presión arterial de esa persona. Espero haber sido el primero que le respondió satisfactorio. Claro que sí, no lo dudo, doctor. Bueno, doña Daisy, el doctor Altamirano nos dice, y para todos en general, que el proceso de aclimatación para una persona que tiene presión alta, lo más importante y de inicio es tener la presión arterial o la presión alta debidamente controlada con el medicamento que necesitamos para esa persona. Y posteriormente iniciar su jornada laboral bien hidratado, mantenerse durante su jornada laboral bien hidratado, y de esta forma al finalizar su jornada laboral no va a tener problemas de golpe de calor porque ha estado controlado durante todo el periodo o la jornada laboral. Doctor, tenemos un montón de preguntas. Dice otra pregunta, respecto a las bebidas isotónicas, ¿en qué frecuencia y qué cantidad recomendada? ¿Vamos a hablar más adelante sobre eso? Sí, vamos a hablar más adelante. Entonces más adelante le respondemos a don Martín. También nos dice Armando, la temperatura interna no debe exceder los 38 grados. ¿Nos puede explicar un poco al respecto y de las consecuencias de exponer un trabajador a otros niveles de temperatura? Y le sume a este factor de riesgo la presencia de humedad. Sí. Ok, ahí nos obliga a empezar a hablar ya en serio de aclimatación. Vean, la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de trabajo recomiendan que la temperatura central del cuerpo, estoy hablando que la temperatura central es diferente a la temperatura de la piel, ¿ya? O sea, usted se toma su temperatura con un termómetro aquí o se lo toma en la axila, tienden a ser diferentes a la temperatura central, que es la temperatura rectal, digamos. Entonces, la temperatura central no debe pasar de 38 grados. No debe pasar en ningún momento y en ninguna actividad. Porque si no, a partir de ahí es que van a empezar a alterarse los mecanismos termorreguladores del cuerpo. Entonces, déjenme mostrarles rápidamente en la presentación que les traía, la lámina que sigue, la lámina que sigue, sí, trae esa curva. Esa curva y nos dice, vean, a partir de los 38 grados sube
y ya la vasodilatación, la sudoración y qué sé yo, pero después de los 38 ya empieza a ser crítico. Pasemos la que sigue rápidamente, que es, tal vez me la puedan entender mejor. Nosotros tenemos una zona de confort, donde estamos bien, y las tres curvas, que es la curva de sudoración, la curva de frecuencia cardíaca y la curva de temperatura central, se mantienen bien. Pero pasamos a la zona B, la zona del medio, que es una zona de estrés calórico, donde ya empezó el ejercicio, empezó la soleada, empezó el ambiente caliente y qué sé yo, y la persona empezó a estresarse por calor. Vean ustedes cómo la sudoración aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta y la temperatura tiende a mantenerse por los mecanismos reguladores. Pero pasados los 38 grados, que es la zona C, la zona estresante, donde está más rojito. Donde está más rojito, vamos a ver como la última de las curvas, que es la temperatura central, empezó a aumentar. El ritmo cardíaco sigue aumentando y la sudoración tiende a mantenerse. Okay. Entonces, y pasemos a la lámina que sigue. En esa lámina nosotros les ponemos a ustedes varios, la podemos ver, eso. Nosotros, vean, no es lo mismo, cada una de esas actividades que están ahí no son iguales, no es lo mismo estar en un piñal, no es lo mismo estar en una construcción, no es lo mismo estar en una plantación de caña, ni es lo mismo estar haciendo deporte, donde yo estoy con una camiseta holgada, donde estoy con zapatos cómodos, donde estoy con pantalón corto, o estar metido en un piñal, donde estoy con un kimono, con un sombrerote y haciendo quizás más actividad, porque cuando yo salgo a correr, corro 1 hora, 2 horas. Pero cuando estoy trabajando en la finca, ya trabajo 8 horas o 6 horas. Claro. O sea, estamos hablando de cosas que son absolutamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, pasemos a la lámina que sigue. Nosotros vemos en deportistas, vean esas gráficas en deportistas, la gráfica de la izquierda pone en color rojo los niveles normales, ¿ya? Y nosotros vemos frecuencia cardíaca en personas en el primer día de exposición, cómo la temperatura se sube. La que sigue para abajo, la temperatura rectal, en el primer día y segundo día la temperatura aumenta muchísimo. Y la temperatura de la piel tiende a mantenerse. Entonces la temperatura de la piel es, ¿por qué? Porque está siendo enfriada. Pero hay veces se pierden los mecanismos como para poder mandar esa temperatura fría para adentro. Pero conforme pasan los días, vean esa gráfica, los días de aclimatación, día 1, día 2, día 3, día tanto, hasta llegar al día 10, es que nosotros podemos decir que la temperatura central del cuerpo, que es la gráfica del centro, logra volver a la normalidad. O sea, una persona que empieza a exponerse a un ambiente, en deportistas, o sea, un futbolista que usted lo va a mandar a jugarse un partido a Sudáfrica o a Punta Arenas, ¿ah? Un partido al mediodía, pucha, necesita, para poder aclimatarse a eso, necesita de 8 a 10 días para poder alcanzar esa temperatura sin que sus mecanismos lo golpeen, lo maltraten. Y vean la segunda gráfica, esa punta dice también días de aclimatación. En el año 2015 hicieron una investigación donde pusieron a gente que le gusta salir a caminar en la montaña, les pusieron un salveque con 9 kilos de peso a 45 personas y empezaron a ver la tasa de desmayos por calor. Y empezaron a ver que de los 45, el primer día 20 se desmayaron, el segundo día 10 se desmayaron, el tercer día 5 se desmayaron, y a partir del cuarto día 1, 2, pero hasta el día 5 ya no se desmayó nadie. O sea, esas personas que las empezaron a hacer una caminata, y eran caminatas de 20 kilómetros, o sea, eran en serio, claro. Con 9 kilos de peso en la espalda, caminando, y les empezaron a exponer a hacer lo mismo todos los días durante 10 días, empezaron a ver que la mitad se les desmayaron los primeros días. Eso es aclimatación. Al día siguiente la persona se desmayaron menos, al día siguiente menos y menos y menos. ¿Qué hace que unos se desmayen y que otros no? Bueno, el montón de factores que vimos, la ropa que usaban, que si usan medicamentos, que si han tenido buena condición física, la edad, el ambiente, o sea, ese montón de cosas que hemos venido conversando son las que hacen. Pero en deportistas, vean ustedes, por ejemplo, esta gráfica, en número de días, nosotros vemos en la gráfica azulita el volumen plasmático, y esto es en porcentaje de aclimatación. Es decir,
cada día empieza el volumen plasmático a mejorar, empieza a aumentar su volumen, o sea, pierden menos hidratación conforme aumentan los días. Por eso, aunque pierdan mucha agua, no pierden electrolitos, entonces su hidratación se mantiene y con lo que vamos tomando la vamos jugando. Pero vean ustedes, la frecuencia cardíaca tiende a bajarse conforme aumentan los días de aclimatación. La frecuencia cardíaca, que puede alcanzar 140, ya para el día 6, 7 ya se mantienen en 80 latidos por minuto y empiezan a mejorar. Entonces, sí, para no hacerle mucha cuestión a esta gráfica, en deportistas se ha visto que haciendo deporte, conforme más días nos vamos exponiendo, nos adaptamos más al deporte. Y eso de igual lo sabemos. forma funciona en los ambientes laborales. Exactamente, vean, estas son gráficas en militares, la que sigue. Estas son gráficas que se hacen en militares, donde se ve la temperatura central, que es la gráfica de color rojo, la temperatura central, donde esa persona, cada tiro se va sintiendo mejor o va siendo más cercana a lo normal, que es la línea punteada que está en el centro. Ajá. La frecuencia cardíaca empieza siendo muy alta, pero aquí estamos hablando en porcentaje de aclimatación, esa persona empieza cada vez a acercarse más a una persona aclimatada a full. Y la otra es la clasificación, la escala de percepción de comodidad al calor, que es esa escalita que se las puse ahí, donde uno puede sentirse malísimo, estoy haciendo un esfuerzo y me siento mal de salir a correr aquí o de hacer esta actividad. Estamos hablando de militares que son gente que está entrenada. Para ser militar hay que estar entrenado. Claro. Pero los meten, y esto fueron investigaciones que se hicieron, gente del ejército de Estados Unidos que los mandan a una actividad en Chipre, en la isla de Chipre en Europa, donde se hace esta investigación y se ve que esta gente, para poder adaptarse a tener una misión normal durante el día, necesitaron, ¿cuánto dice ahí? 9 días. Y así existen muchas investigaciones. Pero vean la lámina que sigue, donde nosotros podemos comparar, no, se brincaron una o me la brinqué yo, esa, exactamente, donde dice ahí que nosotros vamos a ver en esa gráfica, en la figura que les pongo, si a la izquierda está la temperatura, nosotros vamos a ver la línea que es la de rayitas de la izquierda, la que va bajando. Conforme los días pasan, la temperatura puede alcanzar los primeros 2 días 39 grados y después va bajando al día tercero otra vez 38, al día quinto ya va por 38 y al día séptimo ya puede alcanzar temperaturas que son perfectamente manejables en temperatura central. La sudoración, desde el día 1 empezamos a tener, y aquí estamos hablando en cuanto a sudoración, estamos hablando de pérdidas de sudor en litros de líquido perdido. O sea, una persona los primeros días puede empezar a perder poco líquido y conforme va aumentando, sus mecanismos se adaptan, pueden perder hasta 1,5 litros de agua en algunas horas por sudoración, que si usted la mide tiene menos electrolitos que una persona no aclimatada. Es decir, la persona conforme se va aclimatando va dejando de perder sodio, potasio y tolera mejor las medidas de hidratación. Por eso es que los primeros días, ojalá los empecemos a hidratar con agua, están perdiendo sodio, potasio, cloro, calcio y demás carambadas, y esa persona solamente está tomando agua en la que no hay ni sodio, ni potasio, ni esas cosas, esa persona se deshidrata toda porque está perdiendo los electrolitos. Okay. Conforme aumentan los días de trabajo, esa persona puede tener mejor actividad porque está perdiendo menos esas sustancias. Y si además se las estamos reponiendo adecuadamente con programas de hidratación adecuada, por eso yo soy de la idea, a pesar de que la ley dice hay que tenerles agua en ciertas condiciones, yo digo desde el principio tengámosle agua, pero también tengámosle soluciones hidratantes, isotónicas, en las que la persona pueda estar recibiendo las cantidades de sodio, potasio y pH. ¿Por qué isotónica? Porque iso quiere decir igual que en el plasma. Okay. Si les ponemos hipotónicas, es decir, tienen menos sodio,
que el plasma. Entonces, cuando eso cae al estómago, que tiene menos sodio que el plasma manda sodio y potasio hacia el intestino. Y si las tiene hipertónicas, más bien, al caer esa cantidad tan alta de sodio y potasio en el estómago, más bien la sangre empieza a enviar, no es que absorbe más, sino que empieza a enviar agua para igualar, entonces perdemos más agua. Okay. Entonces, soluciones muy concentradas nos deshidrata por estar tomándola muy concentrada. Soluciones poco concentradas nos hace perder líquidos también. Y lo mejor en estos casos es mantener la isotonicidad, en mantener soluciones que sean parecidas al plasma. Y yo he visto que las bebidas hidratantes usualmente no tienen magnesio. Los estudios y análisis de sudor tienen altas cantidades de magnesio. Entonces también a las soluciones hidratantes hay que agregarles un poquito de magnesio. Que esa es una charla que vamos a empezar a ver cómo hidratar. Entonces por eso es que no me voy a meter mucho en eso ahora, porque para que queden convidados a la otra. Claro que sí, doctor. De hecho, ahorita los vamos a invitar a ese taller en el cual usted nos va a hablar sobre este programa de hidratación que vamos a estar enseñándoles cómo debe de ser y con todas estas recomendaciones médicas que nos da el doctor Altamirano. Carolina Quesada nos pregunta, ¿qué tan recomendado es el consumir sueros diarios como refresco? Si usted no está en una actividad donde está perdiendo, no hace falta. No hace falta. No hace falta porque entonces estamos metiendo más sodio, más potasio, y lo que vamos a hacer es entonces empezar a hincharnos. Ok. Entonces una persona puede se hincha la cara, los ojos, las manos, o sea, no sirve. Nosotros recibimos los electrolitos que necesitamos en la sal que le echamos al huevito, en la sal que viene en el arrocito y en la ensaladita que nos comemos todos los días. O sea, la cantidad de electrolitos diarios para una vida normal la tenemos en nuestra alimentación normal. No hace falta suplementarla. Ok, excelente. Dice doña Daisy que muchas gracias, doctor. Por supuesto que le quedó muy clara la respuesta y que bueno, es la primera vez que eso es tan acertada. Con mucho gusto, doña Daisy. Síganos acompañando en las transmisiones en vivo. Vamos a tener también muchísimos temas importantes en la próxima semana. Melissa Ramírez nos dice, ¿los sueros de hidratación se le puede suministrar a cualquier trabajador con cualquier enfermedad o padecimiento que tenga? Si este trabajador se está exponiendo a esas condiciones que les mencionamos anteriormente, en las que estamos teniendo pérdida de líquidos, aumento de frecuencia cardíaca y echando a andar todos los mecanismos termorreguladores, los cuales se pueden agotar en algún momento, sí, hay que suplementarlos en ese caso, porque el esfuerzo y en el ambiente en el que ellos están es agresivo. Pero si es una persona que está trabajando en una oficina con aire acondicionado o con un ventiladorcito que está tranquila, no. Todo depende. Sí. Okay. Jonathan Rojas nos dice, ¿el tipo de ropa utilizada por un trabajador puede tener influencia o relación con la cantidad de hidratante requerido? Sí, definitivo que sí. O sea, si ustedes ven en el campo un aplicador de plaguicidas que está con un kimono que es impermeable a las 10 de la mañana en Guanacaste, donde la temperatura de globo, que es el índice de WGT, que es del que vamos a hablar así rápidamente en 2 minutos, pues esa persona está recibiendo una carga de calor y una carga de estrés térmico significativo. Esa persona va a necesitar mucho más líquido y mucho más electrolitos que una persona que está haciendo el jardín o que está saliendo a trotar con tenis y con pantaloneta, o que está en un ambiente como golfito, donde casi no hay viento y la humedad es tan alta, la humedad del ambiente, como les decía al principio, es tanta el agua que hay en el ambiente que no le permite a uno sudar. Entonces la piel no se enfría, entonces manejamos mal el calor en lugares como esto, o en un lugar seco, ventilado. Hay veces uno va a sentir que con solo que se ponga entre 2 árboles, el viento tiende a hacer un poquitito más. Entonces estar en un lugar un poquito ventoso, estar en un lugar seco, estar en un lugar abierto, estar en un lugar con muchísima humedad y ojalá con equipos de protección encima versus con una camiseta, pues sí, las pérdidas de electrolitos van a ser diferentes y esa persona va a necesitar suplementarlas diferentemente. Ok, excelente. Muchas gracias, doctor.
Jesse nos pregunta, ¿qué tipo de soluciones isotónicas nos recomendaría, doctor? Si bien es cierto, no hablamos de una marca por un tema ético y entiendo su posición, pero alguna que usted recomienda, la bebida isotónica perfecta es aquella que debe tener, ¿qué? Vean, la bebida isotónica, tendría que mostrarles láminas que en este momento los porcentajes, pues no los tengo en la memoria porque venía preparado para esto, pero sí me interesa que tengan sodio, potasio, cloro y magnesio. Ok. Cloro, sodio, potasio y magnesio. Sodio, potasio y magnesio. Ok. Sí. Entonces, el doctor no nos hace una recomendación de una bebida isotónica exacta. Lo que nos recomienda es que tenga estos 4 minerales y eso le va a permitir recuperar sus electrolitos para poder hacerle frente a este proceso de aclimatación. Continuamos, doctor, con el cuadrito que nos hablaba ahí sobre esta comparación. Los compañeros nos no, el siguiente, por favor. Ese mismo. Bueno, en esta comparación les ponía yo un trabajador aclimatado versus uno no aclimatado. No aclimatado. Entonces, un trabajador no aclimatado no maneja los problemas de calor en una manera eficiente. Okay. En un trabajador aclimatado la sudoración es mayor, ayuda a disipar el calor mayormente, pero no está perdiendo electrolitos en la manera en que la pierde. El sudor del trabajador no aclimatado tiene más sales, más electrolitos, mientras que el aclimatado tiene menos. La temperatura corporal y la frecuencia cardíaca del no aclimatado aumentan más rápidamente, mientras que del aclimatado se sostienen, como vimos las figuras y los gráficos que estábamos hablando. Y el flujo sanguíneo es más óptimo, es mejor manejado en las pieles para perder calor, que es lo que está buscando la fisiología del cuerpo humano, en el que está aclimatado que en el que no. Entonces, si nosotros vemos Costa Rica, la ley, pásense en la lámina que sigue, existe un reglamento donde habla en el trabajo cómo hacer para prevención y protección de los trabajadores que están expuestos al estrés térmico por calor. Ok, el artículo 7 que lo puse ahí, dice que las personas que inicien labores deben pasar por un proceso de aclimatación. O sea, eso está estipulado hasta en la ley. Pero muchas veces o no conocemos la ley o tampoco de no tener el conocimiento sobre esto, también uno hay veces mete a trabajar gente que no está en condiciones de poder tolerar eso. Pero ahora que lo estamos conociendo, podemos ver cómo aclimatar. Y fíjense que la misma ley, pasemos a la lámina que sigue, en el anexo 1 dice cuál es el esquema de aclimatación. Y dice, uno, si el trabajador es la primera vez que se expone al calor, auméntenle en tiempo 20% la jornada todos los días. Y si ya tiene experiencia porque vive en la zona, porque ha trabajado, pero salió porque lo cambiaron de lugar o porque tuvo que ir o porque venía de vacaciones y estuvo 15 días afuera, a esa persona métanlo a trabajar con el 50% del tiempo el primer día, el 60, el 70, el 80, hasta llegar al día 10º. Es decir, pasemos la lámina que sigue, que se los puse en un cuadrito. La lámina que sigue, École. Esto es de acuerdo a las recomendaciones NIOSH, que también además están en nuestra ley. Si la persona trabajadora es primera vez que se va a exponer a ambientes calientes, el primer día de trabajo, que trabaje el 20% del día. El segundo día ya puede trabajar el 40% de ese tiempo. El tercer día que trabaje el 60%, el cuarto día el 80%, y hasta a partir del quinto día ya puede tirarse a trabajar. Pero dependiendo de la persona, si es hipertensa, si es obesa, si está embarazada, si es mayor de edad, o sea, si es mayor de 50 años, yo recomiendo en la experiencia que les demos más días. Y podemos duplicar incluso cuando es por primera vez, nosotros podemos decir,
el primer y segundo día démosle el 20% del tiempo, el tercer y cuarto día el 40%, y así vamos de 2 en 2 días. Y si la persona ya ha trabajado, como aquel que salió de vacaciones, Ajá. como aquel que vive en el lugar y está acostumbrado y viene de otra finca y no sabemos cómo está aclimatado, pues a esa persona lo podemos poner a trabajar la mitad de la jornada el primer día, el 60% de la jornada el segundo día, el 80% el tercer día y el cuarto día, y el cuarto día, ya lo subimos al 100%. Y si es una persona de veras que es hipertensa, que es mayor, que está embarazada y qué sé yo, pero que tiene experiencia, nosotros valoramos el primer día con el 50% cómo lo tolera. Okay. Y si es así, le damos un 50% un segundo día y después lo vamos subiendo. Entonces, todo significa de tener la intención de que ayudemos a la persona, que sus mecanismos termorreguladores los ayuden a perder calor. Y que los ayudemos también pensando en las cosas siguientes. Ajá. Vean ustedes esa lámina que les pone ahí, es el cálculo del índice WGT. ¿Qué es el índice WGT? En inglés es esa que significa en español el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo. Son unos termómetrotes así grandotes que tienen 3 tipos de termómetros. Miden el termómetro por irradiación del sol, si es al aire libre, miden un termómetro de bulbo seco, que miden la temperatura seca, y otros que miden la temperatura húmeda del ambiente. Y nos dan un valor. Actualmente para el celular existen aplicaciones que nos permiten a nosotros conocer en ciertas partes del país cómo está el índice WGT. Pero no es otra cosa que la multiplicación de 0.7 multiplicado por la temperatura húmeda más 0.2 por la temperatura de globo más 0.1 por la temperatura seca del bulbo seco. Esa vaina nos da un número. Y si eso nosotros lo cotejamos contra el metabolismo, que es la cantidad de calor que produce el trabajador, para lo cual existen tablas, después les puedo decir dónde localizarlas, pero existen tablas, donde el metabolismo es el metabolismo basal, es decir, el metabolismo de una persona de tal edad y de tal peso en reposo, más el metabolismo de la postura, si esa persona trabaja acostada, sentado, parado o caminando. Okay. Eso le suma. Más el tipo de trabajo, si esa persona trabaja caminando con los 2 pies y usando las 2 manos, o trabaja agachándose, o trabaja volando pala, o trabaja metido en un piñal, rompiendo piñal ahí con el esfuerzo, o si trabaja volando machete en un cañaveral, cañal se dice, cañal, ¿sí? Ajá. En un cañal de azúcar, menos 45, eso nos da un número. Entonces nos da la otra gráfica, la que tenemos ahí a la izquierda, que nos está diciendo, una persona con una temperatura de bulbo en centígrados, por ejemplo, a 30 grados, con un metabolismo en kilocalorías por hora de 200, está en la primera gráfica, la de más abajo, nos está mostrando que esa persona puede trabajar 60 minutos de cada hora. Pero si usted está en un lugar donde la temperatura es de 33 o de 33 y el metabolismo es de 200, esa persona ya se va a las gráficas de arriba. No, devuélvanse la anterior. Ajá, está bien. La anterior, exactamente. Entonces ya ahí nos está diciendo que esa persona debería trabajar 15 minutos por hora. Y dígame dónde o claro, en qué empresa vamos a convencer a nadie de decirle, mira, es que estos trabajadores tuyos deberían trabajar de cada hora, de las 8 horas de trabajo, que trabajan 15 minutos y que se sientan a descansar 45. No se puede. No, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahí tenemos que empezar a actuar en otras cosas. La aclimatación es una de ellas. Pero también tenemos que empezar a hablar de las otras cosas, de lo que es sombra, de lo que es hidratación, de lo que es descanso. O sea, hay cosas que hacer en las cuales nosotros podemos bajarle la carga metabólica y bajar el índice WGT para que esas personas expuestas puedan trabajar todo el día y produzcan, que es lo que nosotros queremos y que ellos quieren. Claro, porque ahí, doctor, importante, y para todos que nos acompañan a través de esta transmisión en vivo es súper importante que al final de cuentas lo que el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social busca o recomienda es el equilibrio entre la persona trabajadora y la persona empleadora.
Lo que nos comenta el doctor es muy importante. Trabajar 15 minutos de 1 hora de jornada laboral es prácticamente imposible en un ambiente donde la empresa necesita que produzcamos, la persona empleadora, y nosotros como persona trabajadora necesitamos un salario. Entonces, ¿qué es lo que nos recomendaba la ingeniera Mónica Money el martes en la presentación de ella? Bueno, entonces enfoquémonos en desarrollar medidas preventivas y de protección para hacerle frente al estrés térmico por calor, y de esta forma buscamos este equilibrio que el doctor nos está señalando. Persona trabajadora trabaja, produce; persona empleadora produce, tiene ganancias, cumple su giro comercial, y todos estamos en un equilibrio trabajando, produciendo y generando un bienestar común. Por supuesto, generando centros de trabajo y seguros y saludables. ¿Cómo lo logramos? Desarrollando medidas de protección y medidas preventivas para hacerle frente al estrés térmico por calor. Una de ellas, nos dice el doctor, el proceso de aclimatación, que ha sido bastante amplio explicándonos el día de hoy. Y el otro es, por supuesto, cumpliendo el reglamento que el Consejo de Salud Ocupacional tiene disponible para usted en la página web donde aparece www.cso.go.cr. Ahí usted puede encontrar el reglamento sobre estrés térmico por calor y puede ver realmente cuáles son esos 4 pasos fundamentales: sombra, descanso, hidratación y protección. Ahí lo tenemos en el Supler, en esta transmisión en vivo, www.cso.go.cr, la página web del Consejo de Salud Ocupacional. También quiero recordarles que ahí tenemos la norma de hidratación, doctor, que también nos estaban preguntando ahora, del Ministerio de Salud. Visite nuestra página web y ahí puede obtener todos estos documentos y muchísima más información sobre este proceso del estrés térmico por calor y las medidas preventivas que debemos de conocer. Finalizando, doctor, en la siguiente diapositiva, por favor. Sí, les decía de que cuando nosotros vemos la cantidad de calor a la que ellos se están exponiendo, los riesgos, una es aclimatarlos, está bien, los podemos aclimatar, pero hay otras cosas que hacer, porque si no, no podemos exponerlos a que trabajen toda la hora sin que se lastimen igual. Ahí es donde viene lo que es trabajo-descanso, o sea, hay que darles periodos de reposo para que ellos recarguen, ¿no? Okay. La otra es la hidratación. Fíjense en esta gráfica que les puse ahí abajo. Es un estudio que hicieron en un grupo de trabajadores donde los expusieron 3 semanas a diferentes tipos de hidratación. Les dieron bebidas isotónicas. La primera semana les dieron 2.5 litros para la semana, es decir, una botella de medio litro por día para hidratarse. La segunda semana, que es la que está en rojito, les dieron 5 litros, es decir, 1 litro por día. Y la tercera semana les dieron 10 litros, o sea, de lunes a viernes les dieron una botella de 2 litros para que anduvieran ahí, aparte del agua. ¿Ok? Ok. Y ellos empezaron a medir, pero les puse aquí las gráficas que me gustaron mucho, que son las gráficas de la medida de la creatininfosfoquinasa, que es una prueba de sangre que se les midió a todos, que nos muestra el deterioro del músculo. Y nosotros vemos que las personas que se hidrataron, porque ellos tienen un nivel de los que no se hidrataron con electrolitos, los niveles eran alterados. Pero la primera semana que ellos empezaron a tomar, solo con tomar medio litro de hidratante, aparte del agua, en su jornada laboral, la cantidad de deterioro muscular se redujo un poquito. Ah, qué interesante. A la segunda semana, donde se tomaron 1 litro por jornada laboral, aparte del agua, de bebida hidratante en un trabajador agrícola, vean ustedes cómo los niveles fueron más bajos, o sea, mejoró mejor la pérdida o el deterioro de músculo en estas personas. Y la tercera semana, durante sus 8 horas, durante su jornada laboral, estas personas consumieron 2 litros de bebidas hidratantes. Estamos hablando de gente aclimatada ya, de gente que ya están acostumbrados a estos ambientes. Nosotros vemos que estas personas disminuyeron casi al mínimo, o sea, estuvieron casi al mínimo los niveles de pérdida de músculo. O sea,
no se deterioraron sus músculos. Entonces, también, o sea, está bien, hablamos de descanso, hablamos de aclimatación, pero también la hidratación con bebidas hidratantes en el trabajador expuesto al calor desde los primeros días, tienen que tener bebidas hidratantes. Ahora, para hablar de cuál tipo, de qué hacer con la hidratación, miren, para eso necesitaríamos otra charla. O sea, claro. Sinceramente, porque es un tema grande. Claro. Pero lo que quiero decir es que todo lo que es la pérdida de líquido, lo que es frecuencia cardíaca, lo que es presión arterial, lo que es deterioro muscular de la persona, porque ¿de qué me sirve a mí trabajar mucho si voy a terminar pensionado hecho leña? Claro, por supuesto, no tiene sentido. No claro. tiene sentido. Entonces eso. Y la que sigue, como parte de lo que tenemos que hacer en lo que es el análisis y estudio de los puestos de trabajo, ven esa lámina que se la tomé a un ingeniero, a un arquitecto, donde nosotros podemos ver la temperatura radiante, la temperatura del ambiente en el pavimento o bajo un árbol. La temperatura tiende a bajar mucho. A la orilla del asfalto, por ejemplo, bajo la sombra, la temperatura del suelo puede ser de 39 grados, mientras que la temperatura en el zacate puede llegar a 31 grados. O sea, hay temperatura de estar bajo el sol directo y temperatura de estar a la sombra. Entonces, proveer espacios de sombra. Yo he visto empresas que son súper creativas, que les ponen unos toldos para que ellos tengan un ratito de sombra. Claro. Hay otros que tienen unas carretas, ahorita vamos a ver unas cosas. Y por último, otras cosas. Aquí les pongo una gráfica de temperatura en función de la velocidad del viento, donde se ve que cuando el viento sopla, enfría, y el viento baja la temperatura. Entonces, mientras más viento, se baja la temperatura. Y esto nos lleva a esta lámina que les puse, la que sigue, donde podemos hacer cosas. Miren, hay lugares como viveros, donde les ponen ventiladores industriales que mueven el viento caliente y ventilan. Es una forma de hacer que un puesto sea más amigable con el trabajador. Otros, como el de la derecha, donde vemos unos trabajadores que están en un toldo que les puso la empresa para que tengan sombra, y ahí tienen sus bebidas hidratantes abundantes para que ellos puedan estar tomando. La de abajo a la izquierda es una cosechadora de melones que va caminando en el tractor. Ellos van caminando, unos van trepados, otros van debajo cogiendo melones, pero les pusieron un techito, entonces ellos están a la sombra trabajando. Eso, vean, el índice WGT y el metabolismo bajan. Okay. Bajan, entonces podemos ofrecer de que estas personas tengan condiciones para trabajar una jornada completa sin lastimarse. Y el de la derecha, pues el ofrecer bebidas hidratantes y agua, porque también el paciente aclimatado, cuando suda, pierde menos electrolitos, los cuales sí pierde un poco, pero pierde mucha agua. O sea, estamos hablando de hasta 1 litro en cierto periodo de tiempo, 1,5 litros de agua. Esa agua también hay que reponerla. Entonces, la hidratación no es solamente con bebida hidratante, no es solamente con agua. Tiene que haber disposición de las dos cosas. Okay. Y esto es lo que yo creo que podemos decir, o sea, la aclimatación es fundamental. ¿Por qué? Porque en la experiencia aprendida, pues antes de los 3 primeros días de trabajo en personas no aclimatadas es donde aparecen la mayor cantidad de muertes y lesiones causadas por calor. Entonces, aclimatarse, hay que aclimatarse. Hay forma de hacerlo y hay hasta leyes para poder hacerlo. Listo. Doctor, continuamos con las consultas, ya para ir cerrando. ¿Las bebidas energéticas son recomendables? Nos pregunta Araceli. Hay estudios realizados, investigaciones, donde se ha visto que las personas que se hidratan con bebidas energéticas, estamos hablando que las bebidas energéticas son energéticas porque tienen sustancias que son metilsantinas, como cafeína, como teobromina, o multivitaminas como vitamina B y qué sé yo, donde son personas que aumentan el deterioro del riñón más de un 18% aumenta el deterioro en personas que toman hidratación con bebidas energéticas. Una de las características, esta es otra charla que vamos a hacer, que es cómo diseñar el programa de hidratación a los trabajadores. Una de las características es que la bebida no puede ser
edulcorada con edulcorantes ni naturales ni artificiales. Ok. No puede ser con gas, no puede ser carbonatada. Carbonatada, muy bien. Eso incluye la cerveza, ¿va? Para los que les gusta hidratarse con cervecita. Ok, tampoco funciona, doctor, la cervecita. Tampoco sirve. Ok, muy bien. Vea, los muchachos de aquí se No, sí, echan a sí, reír, ya, ¿vio usted? sí, Qué sí. barbaridad, muy bien. Tampoco sirve con bebidas energéticas. ¿Ok? Y tampoco sirve con agua, con solo agua. Con solamente agua. Entonces o sea, es otro tema, Claro que significativo sí. el que tenemos que hablar. Ok, excelente. Bueno, vean lo que nos recomienda el doctor Altamirano. Nos dice que la bebida no puede ser con edulcorante, ni natural, ni de los paquetitos. Tampoco puede ser la cervecita que a usted le gusta ahí tomarse, no hidrata la cervecita tampoco. Y además es muy importante tener en cuenta que solamente el agua tampoco le funciona. Entonces, tomemos estas recomendaciones importantes para este proceso de hidratación. Pero si usted quiere aprender más y quiere aprender a hacer un programa de hidratación para su empresa, para usted persona empleadora, o usted quiere conocer persona trabajadora, cómo debe de realizar un programa de hidratación, el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le estará brindando un taller de capacitación donde usted lo podrá aprender de forma gratuita. El doctor Altamirano nos estará acompañando el 19 de junio en las instalaciones de la UCR en Golfito en un taller cómo realizar un programa de hidratación y de esta forma usted podrá aprender. Acompáñenos en este taller a partir de las 9 de la mañana, de nuevo, 19 de junio en la UCR en Golfito. Estaremos brindando este taller de capacitación, así que si usted es de la zona sur, por favor acompáñenos y aprenda con nosotros sobre este tema. Pero no solamente vamos a estar en Golfito, doctor, también vamos a estar en julio en Sarchí o en la zona de Occidente brindando este mismo taller. Vamos a estar a finales del mes de julio, aproximadamente el 24 de julio. Les estaremos confirmando fecha y lugar a través de nuestras redes sociales. Estaremos en Liberia también dando este taller. Pero nos vamos para Limón también. A finales del mes de agosto estaremos en Limón brindándoles este taller sobre el proceso de hidratación. Estaremos hablándoles sobre una norma técnica que el Consejo de Salud Ocupacional ha desarrollado para ustedes, que también les sirve como fundamento técnico para controlar y regular el tema de las altas temperaturas, y también les estaremos hablando sobre equipo de protección personal y esta bebida hidratante. Tendremos de nuevo a Laika con nosotros hablándonos sobre su bebida Hidra, que es una bebida que cumple todos los requerimientos que el doctor Altamirano nos ha hablado en esta mañana, el día de hoy. Doctor, vamos a ver si tenemos alguna otra consultita más. Nos hablan sobre la presentación, ¿qué le parece? Nos dice también Enfermería de Salud Ocupacional Costa Rica, ¿cuáles son las contraindicaciones o riesgos del consumo de bebidas isotónicas, especialmente aquellos casos donde se sustituye el agua por parte del trabajador? Bueno, ya usted nos explicó un poquitito sobre eso. Realmente lo correcto es la combinación del agua a temperatura fresca. Una temperatura fresca, doctor, nada más para confirmarlo, lo vimos en la norma de hidratación del Ministerio de Salud, pero sería importante que usted desde su especialidad médica nos confirme. Bebida a temperatura fresca es una bebida de 20 grados o menos. 20 grados o menos. Correcto, entonces la combinación correcta siempre es agua fresca con bebida isotónica, no energética, no con edulcorante. Tampoco el cafecito, doctor. No, tampoco, porque es lo mismo, la cafeína es lo mismo que una bebida energética. Ok, muy bien. Sí. Entonces tampoco forma parte del cafecito. A menos que sea poquito, o sea, si usted me dice, estoy haciendo el jardín, o estoy un ratito, voy a estar 1 horita, 2 horitas haciendo el jardín ahí, me hidrato un poquito con cafecito, está bien. Pero cuando voy a ir a trabajar una jornada completa de trabajo y utilizar eso para reponer la cantidad de electrolitos que estoy perdiendo, para disminuir la frecuencia cardíaca, para aumentar el flujo de sangre en mi piel y para mejorar mi hidratación en general, no.
No funciona. No funciona. Ok, de nuevo entonces, amigos, no funciona para hidratarse. La bebida carbonatada, las gaseosas, no nos funciona definitivamente. No nos funciona la cervecita tampoco. No nos funciona el café. Tampoco nos funciona el café. Y las bebidas con edulcorante natural o artificial, el doctor Altamirano tampoco las recomienda. Nos recomienda la bebida isotónica con los 4 minerales que les hemos comentado: magnesio, calcio, sodio y potasio. Y además el agua fresca a 20 grados o menos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Doctor, le mandan muchas felicitaciones y nos dicen que muchísimas gracias por el tema. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta transmisión en vivo. Agradecerle al doctor Altamirano por estar con nosotros y por venir a explicarnos y hablarnos sobre este tema tan importante que todos y todas debemos de aprender sobre este proceso de aclimatación. Doctor, agradecerle una vez más su participación, su tiempo, su disponibilidad para enseñarnos. El aprendizaje es grandísimo. Y recordarle a usted, quiere aprender sobre el proceso de hidratación y cómo hacer un programa de hidratación, acompáñenos. Junio, Golfito, en julio estaremos en la zona de Occidente y en Liberia, en Guanacaste, y en agosto estaremos con estos talleres en la zona de Limón. Doctor, pero todavía traemos más transmisiones en vivo. Si Dios lo permite, el próximo martes vamos a tener a la doctora Beatriz Araya. Ella es médico también, especialista en enfermedades causadas por el sol. Vamos a tener una transmisión en vivo donde vamos a hablar con ella sobre enfermedades ocasionadas por la exposición a la radiación solar. A partir de las 10 de la mañana por la plataforma Zoom y la transmisión a través del Facebook del Consejo de Salud Ocupacional. Ahí estaremos hablando con la doctora Beatriz Araya, especialista en enfermedades causadas por la radiación solar. Acompáñenos y aprenda con nosotros sobre este tema y muchísimos otros temas más que les traemos. El presentador excelente, doctor, le dicen las felicitaciones, le agradecen muchísimo, les agradecemos que nos acompañen en esta y en todas las transmisiones. Les recordamos que a partir de mañana esta transmisión en vivo estará colgada en nuestro canal de YouTube, CSO Costa Rica. Así nos puede encontrar a través de la plataforma de YouTube. Ahí podrá volver a repasar todas las recomendaciones del doctor Altamirano Pozo. Acompáñenos en los talleres, les estamos comunicando las invitaciones a través de redes sociales y a través de una estructura que estamos utilizando vía WhatsApp a través de grupos de difusión. Si usted todavía no está incluido, lo podemos incluir y a través de nuestros grupos de WhatsApp le podemos enviar todas las invitaciones a estas actividades. Agradecerles su compañía e invitarlos a que nos acompañe todavía el próximo martes y el próximo jueves en diferentes transmisiones en vivo que vamos a tener para ustedes. Muchísimas gracias, desearles un excelente día, agradecerle de nuevo al doctor Altamirano por su acompañamiento y los esperamos el día martes. Por supuesto, síganos acompañando en la campaña de estrés térmico por calor a través de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, nuestra página web y nuestro canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Es un gusto que nos haya acompañado, agradecerle de parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su acercamiento a nosotros y lo más importante, sigamos aprendiendo cuáles son esas medidas preventivas y de protección que debemos tomar y conocer e implementar para evitar las afectaciones del sol. Muchísimas gracias y muy buenos días. Nos vemos el martes, si Dios lo permite.